Hola, muy buenas tardes, como siempre con ustedes, bueno, una vez más, pero esta vez un viernes, así que estoy con una invitada de lujo que la otra vez, 16 de enero no pudimos conectarnos por un motivo técnico, así que acá estoy con Mónica, así que Mónica, contá vos mismo quién sos, qué haces y bueno, para que te conozcan. Soy la number one. Number one. 16 de enero no, 16 de diciembre, Todavía claro. no estamos en el 16 de enero. Claro, no equivoqué. Estamos ansiosas, pero no es para tanto. Claro, sí, así es, así que bueno, me encanta, a mí odio presentarme yo. Generalmente una, por lo general, le tira un speech, pero bueno, no, básicamente... Te tiré para que te presentes, así que bueno. Sí, lo que pasa es que, viste que, bueno, hay gente que le encanta autopresentarse, en general es como algo que a veces da un poco de pudor. Pero, claro. Pero bueno, no, básicamente creo que me puedo definir por ser escritora y actriz, con diferentes bemoles, digamos, en cada una de esas instancias, ¿no? Porque como escritora puedo escribir ficción, pero también puedo escribir trabajos académicos, algo que sea más ensayístico, también escribo poesía, tanto humorística como la más seria, así que soy como muy ecléctica en cuanto a todo lo que implica escribir, soy como muy abarcativa. Ajá, o sea que yo siempre trato de investigar todo antes de hacer esto y vi que sos docente. Sí, bueno. ¿A dónde? Están conectadas a... Sí. Emilio, mando un saludo enorme. Estuve dando clases en la Universidad de Palermo en la carrera de cine y televisión, en la materia guión audiovisual, que era justamente guión de ficción. Como a partir de la nada, porque eran alumnos de primer año, y chicos que por su edad encima no leen, pero ni el horóscopo, esa es la verdad. Sin embargo, a partir de determinadas técnicas y herramientas de construcción de escritura, podían a lo largo del cuatrimestre construir un guión de un corto documental, no documental, mejor dicho, de ficción. Porque justamente había un paso a paso que permitía que pudieran adquirir esas herramientas para poder producir sus propios materiales de ficción, en cuanto al guión, ¿no? Al guión, sí. Y también estás cantando milonga y haciendo tango. ¿Qué estás haciendo? No, lo que pasa es que yo siempre, como actriz, tuve como una formación no demasiado tal vez de los grandes maestros, pero sí fui incursionando en diferentes disciplinas, no necesariamente exclusivamente del teatro, y también ya hace como 25 años incursioné un poco en el canto. Tengo algunas herramientas básicas, con mucho respeto para los que son cantantes profesionales, porque obviamente al lado de una cantante profesional no puedo competir ni de lejos, pero sí creo que puedo aportar desde la interpretación y desde el humor sobre todo, un plus que a lo mejor me diferencia de otras cantantes en el caso del tango, ¿no? Muchos me dijeron ya hace 25 años que empecé. 25 años empezaste. Pero no siempre en forma constante. Lo hice hace como unos 25 años y lo retomé en un espectáculo hace 6 años más o menos, y ahora lo hice pero con una letra mía. En este caso también este año, en la cuarentena, lo que hice fue incursionar en la letrística, es decir, en la poética, pero específicamente hecha para canciones, que tiene un procedimiento específico también a nivel técnico, porque la poesía, en el caso de la poesía que se va a leer, vos podés, por ejemplo, utilizar el verso libre y está todo bien, pero en el caso de la poética propia para la cancionística ya necesitas otro tipo de recursos técnicos que a veces no podés volar tanto, tenés que acentuarlo en el lugar justo de la música, tener una métrica mucho más perfecta y otras cosas que a veces son muy diferentes de la poesía que se escribe solamente para ser leída. La poesía de la canción es muy diferente. O sea que vos escribís, aparte dirigís también, ¿no? Sí, dirigir no dirigí tanto, digamos que dirigí una obra mía que se hizo 2 veces, dirigida por mí. Después se hizo también por otros elencos. Una en el 2011 y otra el año pasado,
cuando todavía no teníamos cuarentena. Sí. Y después sí dirigí como pequeños unipersonales de determinadas personas, sobre todo en monólogos de humor. Sí. Pero no es que tenga una gran, digamos, una gran trayectoria como directora al lado de lo que es la escritura, no tengo. Claro. Y como docente, ¿cómo te tomó la cuarentena? ¿Empezaste a dar también clase online como todo el mundo? Porque... Sí, en realidad justo lo que yo doy, que es escritura y escritura humorística, incluso yo tenía pensado hacerlo en ese formato mucho antes de la cuarentena, y además ya tenía un formato de escritura humorística a distancia que la empleé hace 11 años, porque muchas personas que no vivían en Argentina, en Buenos Aires concretamente, me decían de si yo tenía cursos a distancia y demás, y yo armé un formato de un curso intensivo explicado como si fuera reproduciendo esa oralidad y con ejemplos y autoevaluaciones para que justamente las personas pudieran tener más herramientas para, digamos, manejarse a distancia. Que obviamente había un intercambio de comunicación en donde yo hacía devoluciones y correcciones, pero en esos módulos ya tenía como una forma de reproducir de alguna manera esa presencialidad. Entonces, y lo hice con gente de Costa Rica, de Colombia, de lugares que una dice que no es tan fácil a veces porque el humor es muy particular del lugar de origen donde uno está viviendo, con las, digamos, características propias, no solamente del estilo de humor, sino muchas veces de cosas que uno no entiende si está en el lugar. Y sin embargo funcionó muy bien. Mónica, vos empezaste como actriz y después te vas como que para el, qué sé yo, para el lado del docente, o ¿cómo fue tu comienzo? Sí, en realidad la docencia digamos que vino como después, pero tampoco es lo primero la actuación, porque si bien siempre tuve como una intuición de actriz y de chica en carnaval me quería disfrazar y hacer personajes, y por ejemplo cuando jugaba había que jugar a ser, por ejemplo, la clase, la maestra y lo que fuera. ¿Eso a los cuántos años? A los 8 años. Pero yo lo hacía con un guión, tenían que respetar el guión. Era muy gracioso porque estás jugando espontáneamente y pero tenés que seguir la letra, era como medio raro. Entonces yo tuve ya como una intuición ya de muy chica, tanto de actuar como de escribir, y mi mamá de hecho me dijo, a los 5 o 6 años me dijo, vos vas a ser escritora. Sí. Pero porque yo la verdad que aprendí a escribir antes que leer. Me parece muy raro esto, así de decirlo, porque uno dice como si no sabías leer, ¿cómo ibas a escribir? Porque yo tenía pensamientos que comunicar. Por ejemplo, la carta a los reyes, yo no sabía escribir y quería ponerle un libro y no sé qué, y mi mamá me enseñaba las letras, entonces yo decía, ¿cómo pongo la palabra libro? Con la L, con la I, así, me iba dictando letra por letra y yo lo escribía. O yo hacía un dibujo, que es lo que hacían todos los chicos cuando son chicos, pero yo ese dibujo tenía que tener un epígrafe, tenía que tener un título o tenía que tener algo. No podía quedarse solamente en el dibujo, había que tener como un mensaje que anclara esa expresión gráfica. ¿Empezaste así, terminaste la secundaria y te volcaste directamente estudiando o...? No, lo que pasa es que, claro, yo si bien la actuación era algo que yo sentí siempre también junto con la escritura, me fui a una carrera que de alguna manera articulaba un poco lo creativo con un poco lo académico, y que es una bolsa de gatos en algún punto, que es la carrera de comunicación. En la UBA estudié ahí y paralelamente tomaba clases de teatro, por ejemplo, pero bueno, es una carrera que, digamos, está muy orientada por un lado, a adquirir determinados conocimientos más teóricos, pero también a expresarlos a través de videos, de textos escritos, de un montón de cosas. Y bueno, por eso es como que necesité de alguna manera ir a un lugar más convencional a lo que se supone que es estudiar, como muchas veces pasa, y después me fui, como todo el mundo, volcando a lo que... Yo vi tu actuación, bueno, yo actué, les cuento a la gente y les mando un beso enorme a todos los que están mirando. Estoy un poco lejos, así que no puedo leer y las letras son chiquititas porque puse ahora al revés, pero
pero no importa, les mando un beso enorme a todos. Así que yo trabajé con Mónica, es una excelente, excelente actriz dramática. Mónica, como actriz dramática, nunca hiciste casting para televisión, porque la verdad que sos excelente actriz, porque yo vi tu trabajo. Sí, a ver, nunca, lo que pasa es que los castings hice alguno que otro, pero que me recomendaron, pero no funcionó, y en realidad yo tengo entendido que los castings para televisión funcionan cuando tenés un muy, pero muy buen representante. ¿Nunca lo buscaste? No lo busqué porque es como que las condiciones para las cuales muchas veces tenías que aceptar un determinado trabajo no eran demasiado interesantes, y entonces como que no me dediqué. La televisión en realidad nunca tampoco me llamó en sí misma la atención, salvo porque te puede dejar un rédito económico mayor, ¿no? Pero, claro, pero no lo digo por eso, sino como sos excelente actriz, de repente yo veo en la tele Son Madera actuando, a eso me refería yo que... Pero a mí me extraña que esto, si bien es cierto, vos me conocés más como actriz dramática, pero en general yo tengo la fama dentro de los que me conocen a nivel de teatro, es que soy la actriz cómica, es todo lo contrario. En realidad tengo facilidad para los dos, o sea, pero como que naturalmente, de hecho la faceta cómica la descubrí intentando ser actriz dramática. Porque resulta que en uno de los primeros cursos que tomé con Laura Bove, que falleció hace poco tiempo, pero que era una ídola del teatro, pero también de la televisión en su momento, porque fue muy famosa en una época que hizo Papá Corazón y que hizo otros programas de televisión. Pero bueno, era muy apasionada del teatro, y yo uno de los cursos que tomé con ella, que fueron uno de los primeros, hicimos una obra en donde yo hacía el personaje de una empleada de un colegio. No, era una obra que se había hecho en televisión en su momento, que se llamaba La Oportunidad. Hablaba de un caso de una niña que había tenido un problema escolar, y se armó casi como una especie de juicio en el colegio. Y yo era una especie de empleada súper retrógrada que quería que se cumplieran las cosas a rajatabla, y no me podía poner en la cabeza de la realidad de esa niña, ¿no? Pero entonces era como que gritaba mucho, y siempre por el propio texto incluso, pero cada vez que yo decía algo se reían todos. No era algo gracioso en sí, era graciosa la forma en que yo lo expresaba. Y al principio me daba mucha bronca porque no me gustaba, me parecía que estaba mal que se rieran de algo serio. Pero después me fui acostumbrando, y la verdad que me dio mucha felicidad y placer experimentar el hacer reír a la gente. Y después se fue dando de que los propios compañeros me decían, no, vos tenés que hacer humor, porque incluso a veces en los propios audios de WhatsApp que mando me dicen, ay, me haces reír, y capaz que te estoy contando algo que es absolutamente una tragedia para mí, pero es como que tengo como una manera de decirlo que causa gracia, no sé. Pero nunca se te ocurrió, por ejemplo, yo digo porque me sorprende otra vez que no estés trabajando, eso es lo que yo digo cuando veo igual el mundo de televisión nunca se te... porque a mí... El mundo de televisión vos sabés que es muy, ya muy sé, pero es el sueño de leonino. todo el mundo, el sueño de todo el mundo, a eso yo me refería, el sueño de todo el mundo, nunca sí, tal vez, te sedujo esa parte lo que pasa es que tal vez es cierto que como humor también, obviamente. Sí, bueno, como humor también insistí en su momento, en un casting que hizo Gasalla, pero era como que después me daba cuenta de que había como cierto acomodo. A veces hay personas, ojo, hay muchas personas... Acá tenemos un personaje que es de la parte de la familia. Vení. Acá está, mira. Vamos a estar acá en televisión, vas a ser famosa. Así que... Hola, decilo. No, te decía que sí, que muchas veces esos castings, cuando son convocados así en forma masiva, sin ningún conocimiento previo de la persona en sí, la verdad es que en general no, salvo que busquen, ya tienen en la cabeza lo que están buscando, por empezar, ¿no? Eso algo sí. muy preciso, pero muy preciso. Y por otra parte, es muy difícil, la verdad. Pensé que a mí no me pasaba eso, pensé que como paraguaya a mí me costaba, yo decía... No, eso es para todo, al contrario, yo diría que a lo mejor como paraguaya tenés
acento que puede ser útil para buscar un determinado personaje. Lo que pasa es que te acota mucho el típico... No, yo por mi color de pelo, por mi color de piel, a mí me cuesta muchísimo. De hecho, te cuento, cuando me mandaron, porque yo tengo mi representante que es Laura Andino, te mando un beso enorme, Laura Andino, la verdad que con ella me mandó 2 castings, que es el puntero, me quedé, pero sin hacer casting directamente fui. Y Fronteras también. Y en Fronteras me pintaron todo en negro porque me dijeron que era, bueno, obviamente es lo que estaban buscando seguramente, pero después fui también, me mandaron, pero no Laura Andino, es otra amiga que tenía que me decía, anda, hazte casting con Franchella, pero me decían directamente a mí, me decía, yo necesitaba otro tipo, una más morochita y pelo lacio, o sea que nunca encajaban, pero nunca encajaba. Yo decía, bueno, ya está. Algún día haré de abuela, dije yo cuando pasé. No, claro, abuela. Como dice Norma Leandro, viste, que ya ahora me llaman para ser abuela nada más. Claro, pero es una... Lo que pasa es que hay una estereotipación de ciertos personajes en determinadas características que la verdad es lamentable, pero la gente, los productores se vuelcan a lo que supuestamente la gente cree que es así y no se van a poner a innovar ni a experimentar en nuevas formas de narrativas ni de personajes, y es como que van a lo que se supone que se entiende, digamos. Pero la verdad es que yo no veo que vos no puedas hacer esos personajes que te dijeron que necesitaban que te pintaran de negro. La verdad es que no lo veo así, no es. Pero bueno, lo que pasa es que es una estereotipación bastante negativa en algún punto, porque parecería que para ser una persona que sos marginal solamente tenés que tener el color de piel oscura, y la verdad es que hay de todo, y uno trabajó en empresas donde había fábricas y en las fábricas se veía de todo, rubio, se veía de todo, y era gente súper humilde, y además ahora eso está todo mucho más mezclado, no es tan así como dicen. ¿Y sentiste discriminación en la parte del teatro, o sea, que en este ambiente, o no? ¿Te discriminaron alguna vez? La verdad que no me di cuenta si lo hicieron, pero tampoco estoy hablando de grandes trabajos, ni mucho menos, porque claro, a ciertas discriminaciones uno ni siquiera se las llega a poder advertir porque directamente no entras a ese mundo, entonces está tan alejada esa discriminación de una, en el sentido de que ni siquiera podés aspirar a ese mundo, como decías vos, viste, de los castings y todas esas cosas. Te dicen muchas gracias a lo sumo y ahí quedaste y no sabes por qué no quedaste, y entonces es una a mí me pasaba que tal vez ni siquiera la podés llegar a visualizar perfectamente. Sí. Entonces sí, te habrán discriminado seguramente, pero ni siquiera llegás a saber por qué. Claro, yo he existido y muchas veces a mí por ahí buscando representantes, lo primero que, como dice Moria Kazan, te pide casting sábana, entonces es muy difícil, entonces yo directamente me corría, decía, esto no es que no es para mí, yo decía, bueno, seguía esperando por si aparece, bueno, y así pasan los años. Así claro, la verdad es que es muy difícil, y las actrices que lograron venir desde el off, que yo conocí, que eran como una, digamos, lo lograron, pero a fuerza de que fueron insistiendo mucho dentro de lo que es el off, el teatro, y entonces tenían como un perfil específico que les resultaba muy útil para determinados programas, por ejemplo las sitcoms, ¿no? Muchas actrices y actores que no eran tan conocidos empezaron a ser conocidos porque en esas sitcoms donde se reunían a figuritas, digamos, a actores y actrices que eran súper taquilleras y las que efectivamente convocaban el programa, pero necesitaban el apuntalamiento de otros actores que estuvieran con un muy buen nivel de actuación, sobre todo para la comedia, y muchas empezaron así, que antes no eran conocidas, digamos. Claro, por ejemplo, ahora me olvido los nombres, pero en Casados con Hijos había una que, o en otra de las sitcoms, no me acuerdo, había una que sí, que era del teatro alternativo. Perdón, me asusté. Se cerró, vino el viento. Está bien concentrada ahí. Así
Ay, ya, ¿en qué estuvimos? O sea, que estuvimos hablando, a ver, Estamos hablando de las discriminaciones de posibles claro. que a veces uno ni siquiera se llega a enterar de que la discriminaron porque está tan lejos la puerta que seguramente te discriminaron, pero no sabes ni por qué. Claro. ¿Y cómo crees que termina todo esto? Porque la verdad que hay un montón sí, hay otras discriminaciones que son más a nivel cuantitativo, no solamente en lo personal, sino por el hecho de ser mujeres, y lo sabemos. Claro. Por ejemplo, hay tantas autoras como autores en teatro, sin embargo, vos ves las carteleras, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero ves las carteleras de los teatros comerciales y oficiales y ves que siempre predominan varones en esa programación, porque parecería que ser varón es como más escritor que una mujer, no sé por qué, y es una falacia absoluta, pero bueno, eso sí pasa, que programan, incluso hay mujeres que tienen mucho más éxito que los varones, pero es como que hay que demostrar mucho más. Claro. Y eso se nota incluso en ambientes donde, en disciplinas específicas, donde además hay como algo tácito, que no se dice explícitamente, pero que es como que el que es bueno en esa disciplina es el varón y las mujeres ni siquiera pueden acceder. Y si acceden, tienen que ser el triple de buenas para poder estar a la altura de esos que con un poquito de cosas, y eso pasa, por ejemplo, lo veo, pero claramente con el tema de Fátima Flores, por ejemplo, que me parece excelente desde todo punto de vista, como actriz, como imitadora, como intérprete, cantante, o sea, es increíble. Y sin embargo, es la única frente a un amplio panorama de imitadores en donde hay buenos, regulares, malos, algunos que hacen morisquetas, que solamente son como el chistoso del grado, del colegio, y no hacen mucho más que eso, y algunos claramente hicieron humor solamente porque estaban dentro de un bagaje, de un determinado programa que los contenía, digamos, pero fuera de ese programa no podían hacer absolutamente nada porque tenían como el séquito de reidores y de adoradores. Y entonces te das cuenta que, claro, una mujer, hay una sola que se conozca, hay otras más imitadoras, por ejemplo, que yo sé que existen, pero hay una sola que le va bien, pero porque es el triple de buenas que el promedio de los que existen como varones. Y hay otras tantas que a lo mejor tienen ese potencial, pero ni siquiera se animan a incursionar porque piensan que es territorio propio de varones, o que para ser mujer hay que hacer 10 veces más esfuerzo, porque una mujer de medio pelo no directamente es inadmisible, y un varón de medio pelo hace lo que quiere, hay público para todo. No, seguro eso. Yo recuerdo que en el 2006 fui a hacer casting para No hay dos sin tres, donde estaba José María Listorti. Bueno, ahí tenemos un caso. Ahí hablaste de un caso de que alguien que solamente existió en un determinado formato y estaba pensando en él. Claro, Freddy Villarreal, fuera de eso, Pachu, y entonces... fuera de esos programas, ¿dónde existieron? En ningún lado, porque la verdad, con todo respeto, porque si esto se hace famoso y lo escucha todo el mundo, ahora voy a ser famosa por lo que estoy diciendo. Sí, hablar. Pero la verdad, que no tienen las condiciones básicas como comediantes, humoristas o lo que fuera, y que solamente funcionaron porque estaban dentro de un formato que los contenía y los adulaba y los inventaba. Pero eso mismo, aplicado a una mujer, hubiera sido el fracaso. Claro, y bueno, y el tema es que fuimos 6 chicas, pero yo no sé si reunía las cualidades, pero buscaban mujeres no tan lindas. ¿Por qué? Porque la cabeza era Nazarena Vega. En uno de esos fue chistoso que estábamos en el camarín todo, pero José María era bastante macanudo, en esa época era soltero, y dijo, Pachu, vengan a ¿cómo se dice? Expresionar algo así a las chicas. Estábamos todos así de ropa en bikini. Yo me acuerdo que compré para irme ahí en un conjuntito, y tenía un tapado para no andar, viste, por ahí así, y entonces él se va y nos tocan directamente todo. Bueno, entonces, pero te das cuenta de lo que estaba diciendo obvio, antes. entonces, yo por suerte no llegué a conocer todos ese tipo de pero uno se calla porque
su sueño es llegar a la televisión, bueno, y en ese entonces... por eso te digo que las que llegaron hay que ver a qué costo llegaron, Sí. y las que hay algunas que hablaron y otras que todavía siguen calladas. Y a mí la verdad que ese costo me parece altísimo, porque ni siquiera te garantiza trabajo para toda la vida. No, era muy por efímero, por dos otra días parte. más o menos, porque ese era un casting. Decía, obviamente, se llamaba el casting, que la chica iba a hacer casting supuestamente para quedar, y bueno, y la que ellos elegían, pero era un cago de risa para ellos, y yo una vergüenza tenía, Dios mío, dije, ¿quién me manda acá? Pero bueno, ya estaba ahí. Pero Claro, eso, porque... en mi caso hubiera sido indignación, además Sí. de vergüenza, porque puedo no tener vergüenza, pero la indignación está igual, porque cómo van a cosificar así a una mujer por el hecho de que ahí te das cuenta cuál es el paradigma patriarcal de varón macho que hace lo que se quiere y que te deja que vos seas parte de un programa. A ese costo, por supuesto. Claro, no, pero la idea de ello era, o sea que estaba segmentado, dividido en la farmacia, y bueno, era por, no sé si vos lo miras eso. No. Y después otro decía el casting, la parte de, o sea que el casting, entonces en el casting venían chicas supuestamente a hacer casting, pero dentro del programa, y que ellos eran los productores que te elegían, pero te miraba de punta a pies, pero Sí, tenía que estar porque eras una mercadería. Claro, no eras una entonces persona. empezaba a hacer chut, la colita, pero era un cago de risa para la gente que supuestamente estaban haciendo Sí. la risa, viste, la carcajada. Entonces para mí fue súper incómodo. No, la verdad además que no. violento, eso es violencia explícitamente, está Y no, contemplada en lo que es la ley. Lo lindo de eso que Nazarena Vélez era la protagonista. Y Nazarena Vélez no quería mujeres más lindas que ella y más alta que ella, por eso era todo peticita. Yo, bueno, obviamente yo no soy tan petiza nada, pero en ese momento yo me enteré ahí que Nazarena, mujeres lindas, había una chica muy linda que no la dejaron. Por eso buscaba, así como que, así nomás. Si eras linda, no encajaba ahí igualmente. Si tenía, porque en esa época Nazarena Vela era muy flaca. Y tenía que ser, ella tenía su... 2006, claro, 2006 hacía 2006. 2000, porque ella empezó a ser como famosa en el 2004, Claro. 2005, Sí. recién ahí Sí, empezaba a claro, ser sí. famosa, porque yo antes, me acuerdo porque yo hacía un espectáculo de stand-up y enseguida empezó a usarse el nombre de Nazarena Vélez como para hacer un chiste sobre algo que tuviera que ver con ella o compararla con una situación de ella, viste que muchas veces en el humor se utilizan comparaciones Claro. de personas que representen aquello que estás diciendo de un modo humorístico y bueno, ahí empezó a aparecer el nombre de Nazarena Vélez, me acuerdo, en el 2005 y no sabían quién era yo en ese momento, pero bueno, después empezó a aparecer por todos lados y es súper mediática obviamente porque busca eso. Claro. Mónica, cambiando de tema totalmente, vamos a volcarnos para el otro lado. Bueno. Totalmente. Vos sos feminista, ¿no? Sí, creo Sí, que hay algo sí, bueno. sí. ¿Y qué opinás Por de eso que salió la ley del aborto, por ejemplo? ¿Vos estabas Bueno, de acuerdo? sí, yo estaba de ¿Qué acuerdo pensabas? desde hace como 25 Contame años eso. estoy de acuerdo porque considero que el derecho, o sea, obviamente no es una elección alegre que uno dice me tomo una aspirina y me hago un aborto, no es eso, absolutamente, es un costo que llega a ser digamos, el mal menor, digamos, en una decisión, porque por otra parte siempre en esa decisión ha involucrado a un varón que por algún motivo no está o porque te abandona o no está porque prefiere que también seas vos la que abortes y te deja sola en eso. Hay muchos varones que votaron en contra de la ley y fueron los que insistieron en sus mujeres a que hicieran abortos. Por ejemplo, uno que no llegó a hacerlo porque estaba internado, pero que fue Menem, que iba a votar en contra, pero él a Zulema Yoma la indujo a hacer un aborto, por ejemplo. Así que, y hay un montón de varones que hacen esas cosas, pero bueno, hay un doble discurso muy importante con ese tema, que me parece que tiene que ver con la sujeción de las mujeres, con esto de tenerlas controladas, porque te das cuenta claramente que no importa, porque, a ver, no es que se ponen a pensar en ese embrión que va a quedar sin la posibilidad de vivir, porque ese mismo embrión que está en congeladores, está en procedimientos in vitro, que a veces no se sabe ni qué destino van a tener, a la larga pasan los años y quedaron ahí y nunca van a ser una persona.
Y de esos embriones no se preocupa nadie se pone a pensar en eso. ¿Por qué? Porque esos embriones no están adentro de un cuerpo femenino. Entonces, el hecho de que haya salido la ley, que además tiene un montón de bemoles que hay que luchar en el futuro, porque me parece que hay un montón de cosas que, como la objeción de conciencia a nivel institucional, que quiere decir que no solamente el médico, sino toda la institución del hospital se reduce a hacerlo. Si estás en un hospital público no podés aducir objeción de conciencia como institución. Ajá. Así que me parece que, y lo claro que se ve en esto, es en casos en donde no hubo ninguna intención de aborto y aún así criminalizaban a las mujeres, como por ejemplo fue el caso Belén, que por creer que... Belén que... Belén es el nombre de ficción que se le dio a una chica que fue un caso que estuvo en prisión 2 años porque llegó al hospital con una pérdida y en el hospital pensaron que ella se había producido un aborto ella misma. Entonces, por esa mínima sospecha que nunca se comprobó, que además fue un aborto espontáneo, simplemente fue llevada se acercó a esa clínica solamente para que la pudieran asistir, y sin embargo la acusaron de provocarse un aborto ella misma y estuvo 2 años en prisión sin pruebas ni mucho menos. Y así con los alegatos que se dan a niñas violadas, que en su momento teníamos una ley que ahora se reemplazó por la actual, pero una ley que ya tenía 100 años, que si bien criminalizaba el aborto, también producía excepciones a esa criminalización, que eran justamente los casos de violaciones, ¿no? Y obviamente violaciones de niñas. Sin embargo, muchas niñas violadas a los 10 años, 11 años, no creo que una niña decida tener relaciones sexuales. Sin embargo, muchas de sus madres que apelaron a un aborto terapéutico, que se llama justamente porque una niña no puede soportar un embarazo a esa edad y si lo soporta tiene consecuencias en su salud, sin embargo, fueron rechazados, cosa que y obligadas a judicializar el caso. Cosa que no se puede judicializar un caso así porque justamente la ley lo contemplaba, que el aborto en esos casos de una niña violada tenía que ser automático en los servicios hospitalarios. Bueno, que aún así lo judicialicen y aún así la obliguen a tener a una niña violada, un niño, o sea, me parece un acto mucho más criminal que el que se pretendía denunciar. Ajá. Y ahora que ya está la ley, ya está, ahora que ya ya está. ¿Qué va a pasar? O sea que yo creo que va a haber, esto recién empieza porque ninguna ley que produjo tantas controversias se pone en práctica de modo tan automático, porque ya te digo, esta ley que ya tenía 100 años, sin embargo, se rechazaron en muchas provincias porque decían que no, que igual hay que priorizar la vida, aunque sea violada, aunque sea una niña de 11 años, o sea, es una ley que no se cumplía y ya tenía 100 años, y hubo que tener la rectificación de la Corte Suprema, que es la máxima autoridad del país en cuanto a la justicia, que dijera, no, está bien que apliquen la ley, y sin embargo, no se aplicaba y siempre tenía controversia porque había gente que, aunque estuviera la ley, no. Entonces, no va a ser ningún camino fácil, ni mucho menos, sobre todo que tampoco... imagínate que tenemos una ley hace 15 años de educación sexual integral para las niñas en todos los colegios, que justamente puedan tener herramientas para saber cuándo los están abusando o cuándo no, o sea, que puedan identificar situaciones de abuso, por ejemplo, entre otras cosas. Sin embargo, esta ley se aprobó por unanimidad, salvo una senadora en contra, creo que solamente estuvo. Fue una ley que fue absoluta, sin embargo todavía no se aplica en muchos colegios. Es increíble. O sea que vos pensás que por más que está la ley, no, y obviamente los médicos... La ley lo que los permite... médicos no van a querer, porque yo vi, bueno, obviamente yo, o sea que respeto tu opinión y te doy, obviamente me interesa saber lo que vos pensás, ¿entendés? Pero yo no estoy, por ejemplo, de acuerdo, pero eso no viene al caso, no es para... Pero me interesa mucho tu opinión, lo que vos pensás.
¿Y qué pasaría si ninguno de los médicos quieren hacer? Eso todavía no se dijo nada. Al principio decían que iban a mandar. En realidad los médicos lo hacen, en forma privada lo hacen, ¿y cómo lo hacen? Lo hacen cobrando. No, eso yo lo sé. Muchos médicos que dicen, no, yo de ninguna manera, te pasan la tarjetita por abajo del escritorio y dicen, no, vení a mi consultorio que yo te lo hago pipí, cucú. La verdad es que es eso el problema, es la sujeción a las mujeres, y está bien que una mujer no quiera, o sea, nadie obliga a que una mujer tome esa decisión, al contrario, es una opción más entre otras, porque vos podés haber sido violada y aún así querer tener... no, yo sé que hay porque yo sé, de hecho... No, yo conozco mujeres que incluso corrieron el riesgo de vida porque se hicieron un aborto porque de verdad tenían 8 hijos y no podían tener un hijo más, y aún así están en contra y corrieron en riesgo su vida y se lo fueron a hacer, no es que no se lo fueron a hacer, ¿entendés? O sea que hay una doble, hay como que una mente que está cruzada por un montón de bemoles que es imposible, es muy complejo el tema para muchas personas, porque ya te digo, gente que se fue a hacer ese aborto y está en contra y casi pierde la vida en ese aborto, entonces es muy complejo. Hay un doble discurso que no te permite tomar una decisión con tu conciencia pleno, ¿no? Porque estás atravesada por miles de situaciones y de discursos paralelos. Ajá. Y otra cosa, ¿cuál es tu fe? Siempre pregunto yo esto. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu creencia? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? Mira, yo me eduqué en un colegio católico hasta que un día, incluso iba a misa todos los domingos y todo, hasta los 24 años más o menos, hasta que un día dije, ¿pero por qué hago esto? Y empecé a ver todas las contradicciones que hay en lo que yo pienso con lo que supuestamente promulga la Iglesia en su jerarquía, ¿no? Porque también hay quienes son católicas y hay feminismos católicos también, de hecho estoy haciendo una investigación sobre ese tema. Hay feminismos católicos que además consideran esto que estoy diciendo de la decisión de cuál es la mejor decisión para una mujer en una situación donde se le presenta la posibilidad de abortar aunque no quiera hacerlo, pero al mismo tiempo sea la mejor opción. De hecho yo me enteré que una monja había abortado, me contó una chica. Y una monja, y hay que ver por qué abortó también, ¿por qué quedó embarazada? ¿No? Porque la violaron. ¿De quién? Es decir, del mismo cura quizás. No, por eso, pero ¿por qué? ¿Por una situación consensuada o porque la violaron? Hay un montón de situaciones que son terribles, porque además, esto es lo que yo pienso, pero una vez hice un curso en donde estaba dictado por trabajadoras sociales. Vos no te podés imaginar las situaciones de marginalidad que hay en ciertas familias que son inimaginables, que parecen de ciencia ficción, porque vos decís, es demasiado, si vos lo tenés que hacer en una historia, vas a decir, no, sacale un poco esto porque ya es muy cargado. Qué sé yo, hermanitas de 9 años violadas por el padre, que a su vez tenían que atender a 8 hermanos, unas situaciones de marginalidad y de condiciones sociales infrahumanas, y bueno, aún así se le negaban el aborto a esas personas que estaban reclamándolo. A lo que voy es que, no sé a dónde íbamos con esto, ya me perdí, porque digo que es lo que uno dice habitualmente, sí, el aborto es algo terrible, qué sé yo, no es no es que no tiene un costo, no es que quedé embarazada, es un anticonceptivo, no es un anticonceptivo como suelen decir, que muchos de los que suelen decir eso en realidad, yo conocí muchos que dicen, sí, vamos con las 2 vidas, pero le tenías que exigir, conozco a esa persona porque lo vi en una red social, digo, pero yo cuando estuve con vos tuve que exigirte que te pusieras un forro. ¿Qué pensabas? ¿Ser papá y no saberlo y no estabas muy preocupado entonces? O sea, a eso voy. Esa doble moral que hay con respecto a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Bueno, pero es difícil, la verdad que es difícil. Yo, la verdad, nunca aborté, no sé si porque nunca, no sé tampoco si... Pero la verdad es que conozco la mayor parte de las mujeres que tienen capacidad de quedar embarazadas, no hay una que no haya abortado y por lo menos 2 veces. Y la mayoría no lo dice abiertamente.
obviamente, porque claro, es una situación de dolor, de vergüenza, de condena social, pero la verdad es que no. Es que Y siempre... conozco mujeres que abortaron y después tuvieron 3, 4 hijos por elección propia, y que son las primeras que dicen, ay no, porque la familia y la tradición y la iglesia y qué sé yo. Y por eso que te digo que hay una doble moral importante con esto. Hay que ver qué es lo que hacen efectivamente en sus vidas personales, y además una cosa es hacerlo en forma clandestina, que nadie se entera, y otra cosa es decir, sí, necesito hacerlo por X motivo, ¿no? Claro, claro. A lo que yo voy, ahora que ya salió, digo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar después de todo esto? Porque ya salió. No, la ley lo único que produce como mínimo es la visibilización de una determinada problemática y la apertura a pensarlo en ese paradigma, ¿no? También tenemos una ley de violencia contra las mujeres hace 11 años y no por eso hay menos violencia contra las mujeres. Claro, pero sí está visibilizado socialmente que hay cuestiones que antes dejábamos pasar por alto y ahora ya no dejamos pasar por alto. Claro. El hecho de que se hable de feminicidio y no de crimen pasional está indicando un cambio. Más allá de que los crímenes y los femicidios sigan siendo en la misma cantidad que antes o peor. Peor, yo creo que peor. Sí, porque hay un recrudecimiento, porque hay como un patriarcado, una situación de machismo general, en donde ahora no se conforman con todos los privilegios que ya venían teniendo de antes, sino que ahora se están reaccionando frente a ahora que las mujeres tenemos voz. Yo te cuento, Mónica, yo no sé si vos conocés mi historia, sabés mi historia de yo sufrí violencia de género. Y el padre de mi hijo es... Cuando empezaba, ya me acuerdo que ya los 8 de marzo, no es día de la 8 de marzo, miraba esas cosas y a él le daba como que yo en ese momento, ¿cómo se llama la chica que quemaron? De la cantante, la primera mujer que fue quemada, el marido le quemó. Wanda, pero no me acuerdo. Wanda Tadei. No decir nada. Y él decía, bueno, pero seguramente se merece. Mirá lo que pensaba. Bueno. Y en esa época yo sufría y él decía, bueno, está bien, hay que hacerlo así. Y yo me quedaba sorprendida, la verdad, y de repente como que no quería ver, lo cambiaba. Y él dijo algo también que a mí me quedó grabado. Después de esto, los hombres van a matar más. Y es verdad. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque su mentalidad ya es así, entonces él conoce seguramente el pensamiento. Pero porque se recrudece, porque cuando caminaba solo, el paradigma, donde todo eso que él decía era como naturalizado por la sociedad y aceptado como algo que era inevitable, mientras eso caminaba solo. Esto no va a parar, me dice él. No, porque un día yo me fui, creo que fue 8 de marzo de 2011. Ahí está, 2011 yo fui primera vez, me invitaron y me fui, pero me fui sin querer en realidad, porque me fui a visitar a una amiga mía y ella me dice, vamos, porque hoy va a haber marcha, y bueno, me fui y él se enteró y me dice, pero las mujeres piensan y creen que esto va a parar. Mirá la mentalidad que tenía. Y bueno, yo gracias a Dios salí de ahí, perdí todo, salí, pero ¿por qué? Porque ya lo veía, también pensaba. ¿Pero cuándo saliste? A mí pasó todo el 2012. Pero... No, pero digo, a lo que voy es que ¿cuándo saliste en el sentido? ¿Después de cuántas violencias? No quiero parar. 13 años prácticamente. Pero por eso te digo, cuando empezás a caer es porque se te vino el mundo encima. O sea, porque a la primera la dejas pasar, bueno, es así, la segunda también. Por eso que las violencias no son solamente físicas, son psicológicas, son simbólicas, son económicas. Sí. La ley lo explicita. El hecho de que haya la ley te permite tener, lo que decíamos antes, te permite tener cuál es la lectura del paradigma imperante, más allá de que de ahí a que se cumpla literalmente es otro tema. Hay que luchar justamente para cumplir. Lo mismo pasó con los matrimonios gays en un montón de derechos que se van, digamos, desprendiendo de esa unión. Sí, se casan, pero después capaz que tienen que adoptar y es un lío bárbaro para poder hacerlo, no es tan fácil, hay discriminaciones que no se pueden visibilizar tan fácilmente porque hay cosas que funcionan no por la ley sino por la norma. La norma, a diferencia de la ley, funciona socialmente como una condena que no necesita una legislación, ¿no? No sé si me explico con esto.
cosas que van funcionando socialmente y que no tienen que ver con que haya o no haya una ley. Y eso también es muy difícil de combatirlo. Así que sí, no es que va a ser nada, para nada fácil. Y no, seguro. Así que, Mónica, ya vamos por los 45 minutos, pero bueno. A ver, para finalizar, Mónica, ¿querés dejar algún mensaje o querés preguntarme algo a mí? No sé, ¿querés dejar algún mensaje a la gente? Algo, no sé. ¿Mensaje de qué tipo? No, ya me dejaste en blanco. Que no, por ahí querés dejar un mensaje, algo, no sé, querés hablarte o... No, bueno, si te puedo preguntar a vos, sí me gustaría saber tu opinión en función de si a vos te pasa una situación que justamente no esperabas y que no esperabas porque, a ver, yo tuve situaciones... ¿Cómo qué, por ejemplo? En esto que estamos hablando, ya que estamos hablando de la ley de aborto, yo estuve siempre a favor, cuando fui educada católicamente a los 13 años, cuando me enteré de lo que era el aborto y qué sé yo, me parecía algo tan extremista, tan terrible, que me parecía que si a mí me violaban a los 13 años que tenía entonces, yo me suicidaba, aunque el suicidio también está prohibido por la iglesia. Pero bueno, para mí no había opción porque justamente tenía ese dilema y el dilema se resolvía con el suicidio, imagínate. O sea, a lo que voy con eso es que a pesar de, después bueno, fui creciendo y tuve una postura favorable, no de ahora, ya te digo, como hace 25 años. Pero en las dos situaciones donde tuve un atraso, que yo estaba con mi pareja, yo no pensaba abortar para nada. Yo estaba como pensando incluso nacería en tal... Era un atraso que al final era una falsa alarma. Ni siquiera, no hubo ni embarazo ni nada, fue una falsa alarma. Pero no por eso yo iba a abortar, porque no tiene que ver con que haya sido una sorpresa, no tiene que ver ni siquiera con eso. Por eso es que simplemente con una opción más ante una determinada situación, que puede ser una situación muy extrema, como un caso de violación, pero también como un caso de situación económica, de abandono de parte del padre, un montón de cosas. Entonces, me gustaría saber qué te pasaría a vos en una situación que vos lo ves sin salida y en donde hay un abandono, una falta de contención por la persona que está involucrada en ese embarazo, porque no nos olvidemos que las mujeres no nos embarazamos del aire, nos embarazamos de un hombre. Porque acá nadie habla del hombre, eso es lo que a mí me causa mucha indignación. Nadie habla del hombre como si el hombre no tuviera nada que ver en este tema, solamente pudiera opinar. Pero hay que ser sincera, hay hombres que quieren ser padres por ahí de repente, pero la mujer igual decide, o sea que... Sí, a mí eso sí me parece debatible, me parece que eso es para discutirlo, porque bueno, está bien, si el varón quiere ser padre, ahí hay un tema de debate como mínimo. Bueno, en mi caso yo llegué acá en el 97, en el 97 llegué acá después de 2 años. Le conocí al padre de mi hijo y bueno, me había juntado sin amarlo, ni él a mí ni yo a él seguramente, porque no nos conocimos, bueno. Me dijeron intentarlo, que es un hombre bueno, que esto y aquello, bueno. Y me quedé embarazada de uno, así. Yo no quería tenerlo. Fui al médico, puse una inyección y me acuerdo, 2 pastillitas me dieron. Yo tomé la pastillita y vomité al toque, al momento. Y empezó un dolor terrible que yo sentí que me moría. Después? Claro, pero cuando yo te puedo decir algo, cuando es embarazo. Claro, no hay embarazo todavía. Sí, pero no, mira. Porque se confunde también el tema de la pastilla del día después con claro, eso, y eso es una falacia. No era para embarazo, ¿no? Claro. Es para un atraso o después de tener relaciones un día, 2 días, exacto, no un mes después, ¿no? Claro, la pastilla del día después, sí. Entonces yo tiré ahí en ese momento. Que se formen, que se junten. Pero se me cruzó en mi mente que, bueno, es chiquito todavía y con inyección yo pensé que iba, pero en ese momento todavía no conocía a Cristo. Yo voy a la iglesia, ¿no?
y casi me mató a mí en el sentido de un dolor terrible de estómago me agarró, pero yo al momento me arrepentí, al momento yo dije sí, es un bebé, porque claro, porque yo no sabía si era un atraso hormonal o bueno, aunque ya pasaba 2 o 3 días por ahí, pero a la vez sí, decía, fue una confusión para mí, pero imagínate, a mí me traumó, no es que me traumó, sino tuve una culpa terrible, terrible de tan solo mandar a poner una inyección y de tomar una pastillita. O sea que imagínate si yo hubiese abortado, la culpa que yo iba a tener. Esa culpa a mí no me dejó, yo dije, uy, y bueno, después de hablar con mi doctora me dijo, no, quédate tranquila, si es un bebé, ni una pastilla ni una inyección lo va a hacer salir, me dice. Nada, nada. Claro. Entonces yo dije, wow. Y cuando nació ya es grande mi hijo, obviamente yo no, decía... pero eso no podés hablar después cuando ya lo conoces. Claro, pero eso es el otro padre, tema. claro, no, pero el padre siempre le decía a tu mamá... Obviamente, siempre, cuando tu mamá siempre lo te quiso querés, abortar, ya... tu mamá siempre quiso, pero la idea no era de abortar, sino yo no quería todavía tener en ese momento porque yo no lo amaba a él. Yo quería, claro. bueno, me puso inyección y era así un dolor terrible, pero... Bueno, pero a lo mejor estás como, estás haciendo una falsa causalidad que si no hubieras tenido ese dolor, no lo hubieras asociado con esa culpa que está introyectada como mujeres, tenemos la culpa acá, nos vacunan con la culpa, ¿viste? Entonces, no, pero yo mismo y después dije, bueno, pero después yo le agradecí a Dios de tenerlo, obviamente no tengo conmigo hace 12 años que no lo veo, pero ya me sané en eso, mi hija me lo sanó todo, obviamente ese fue terrible, pero él utilizaba eso para violentarme, con eso me psicologeaba y le decía... ¿A vos te parece, claro, pero ahí te das cuenta que ese utilizaba esa arma, él utilizaba toda la vida conmigo, que si tu mamá y cualquier cosa... ¿Pero vos te parece qué clase de padre es un padre que le dice eso a su hijo? Bueno, ahí estás hablando de todo. Casi me estás dando la razón en todo lo que estoy diciendo. No es que te estoy dando, pero en el porque, sentido que... No, por eso me gustaría... pero si me hubiese quedado embarazada, pero después me pasó y lo perdí. Yo después me quedé embarazada, pero en un momento tan terrible que cuando ya me había quedado sin casa, sin nada, ya obviamente con mi esposo. Y yo pensé que era un embarazo, pero no... Después 3 meses y lo perdí, o sea que se frenó. Bueno, imagínate que lo hubieras perdido y hubieras ido al hospital y te hubieran dicho, no, usted se quiso abortar a sí misma, vaya presa. Porque digo, lo que está escondido detrás de esta moralina, supuestamente de asesinas y todo lo que hay muchas personas que consideramos que esa ley debe ser así. En realidad, lo que esconde detrás de todo eso es una utilización de los cuerpos de las mujeres de la misma manera que lo que me estabas contando antes con Miss Torti en el casting, ¿no? Esta cosa de decidir sobre quién vas a ser vos como persona, o sea, no sos una persona, sos un envase que produce... Claro, pero ¿por qué pasa eso, Mónica? ¿Por qué? Porque yo en ese momento yo era una mujer vacía, en el sentido de no tenía, quizás yo no me valoraba como mujer. Ahora no me pasaría eso a mí. ¿Por qué? Porque mi vida ha cambiado. Ya no soy la misma la que fui, ¿entendés? Sí, sí. Porque yo no me arriesgaría ya a ir a hacer un casting donde me dicen que, ay, venite acá y te vamos a sacar una fotito y ponete en bola, por decir así. Yo a eso no, porque ya no. No, pero no importa que vos no lo hagas como Ana. O sea, no importa tu individualidad. Estoy hablando de una situación estructural y social, ¿entendés? Que sigue funcionando igual. Es ese paradigma en donde los varones deciden que las mujeres tienen que ser de determinada manera a su eso. En ese sentido lo digo. Y parte de esa manifestación se da, por ejemplo, con esto de la ley. Porque un tipo que es tan mal padre como me estás diciendo... no, para todo el mundo era el hombre más bueno. Claro, para todos los vecinos tienen esa capacidad increíble incapaz, de ser manipuladores. Incapaz. Salía de la puerta para afuera. El hombre más bueno para los vecinos. Bueno, yo no podía creer. A propósito de eso, para darte un ejemplo de cómo una ley, si bien no produce legislación inmediata, pero sí cambia las mentalidades de la gente. Yo tenía un dramaturgo colega que era golpeador.
Y yo de hecho a su mujer más de una vez la acompañé a hacer una denuncia policial. Cuando en el ambiente de los conocidos decíamos fulano es golpeador, yo le decía, no, lo sabía todo el ambiente, pero pará un poco, me decían, no digas así, pero ¿cómo no es verdad acaso? Decía, bueno, sí, pero no es para... Ahora nadie me diría eso. Jamás nadie me diría eso. Obvio. Esto te lo estoy contando. Se la merece seguramente. Bueno, uno seguramente se la merece pero un colega mío que es doctorado en filosofía, no es cualquier persona, no es un tachero, es doctorado en filosofía, es también actor, tiene conocimiento. Le conté de este colega, y me dice, ¿qué? No te puedo creer. Bueno, pero también fulana de tal, o sea, por la mujer, ¿no? Como que se la buscó. Digo, ¿cómo decís eso? Bueno, ¿no? Y sigue hoy, aún sabiendo lo que sabe que hay que decir y lo que no hay que decir, aún se les escapa todo el tiempo porque así piensan, en su fuero interno piensan así todavía. Ese es el tema. Pero ya no se puede decir en público ciertas cosas. Algunos sí, obviamente, porque vemos claro, eso sí. Y vemos los videos que hay en YouTube que a veces son de lo que terror. pasa es que les mando un beso enorme, lo que está mirando Edgar y el otro Luis Cardoso, un beso enorme, gracias por mirar, por estar. Este es muy engañoso también, la cámara es muy engañoso porque nosotros podemos estar hablando acá y detrás de cámara y bueno, somos, o sea que actuamos lo que no somos. Yo me incluyo, ¿no? Me incluyo por decir así, es lo que estás queriendo decir, ¿no? Sí. Es algo así, ¿no? ¿En qué sentido? No sé, ya lo y como que estamos hablando de los hombres, ¿no? De los golpeadores, que bueno, que todo el mundo, qué sé yo, por ahí en el caso del filósofo que decís que todo... El filósofo no, el dramaturgo, ¿no? Sí, totalmente, bueno. Es como en un ambiente aparenta lo que, ¿entendés? Y en su casa no. Totalmente, sí, porque lo quieren todo después, ¿viste? Y es famoso. Ahora no lo voy a decir porque es un hecho que pasó hace 17 años. No, yo lo digo, lo comparo, ¿sabes por qué? Porque hay chicas que por ahí bien maquilladita, bien con su pestañita, con su uñita, ¿viste? Es para la cámara. Claro, a eso me refiero. Claro. Y quizá en la casa nada que ver y no lo muestran lo que son realmente. Claro. A eso me refiero. Bueno, pero a veces si vos te vas a aparecer en una cámara, yo sí soy en la realidad. Yo soy verdad. O sea, peor no puede estar ya. Pero no está mal que vos para una situación en donde vayas a hacer un objeto de miradas te arregles especialmente. Pero eso no quiere decir que lo que sí es peligroso es cuando vos decís una cosa hablando y después, por ejemplo, con el tema, volviendo a lo de la ley del aborto, hay gente que dice, no, yo la viva en las dos vidas, qué sé yo, y después piden a sus mujeres que aborten, o el médico que te dice yo tengo objeción de conciencia en su consultorio privado no la tiene porque te lo cobra bien cobrado, y así con un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, sí, es peligroso. No, pero debe haber también, no hay que generalizar todo también, debe haber también doctores que son buenos, doctores que piensan que defienden realmente lo que estudió, lo que es y su trabajo, pero también hay otros que... O sea que sí, también es una cuestión de formación en la Facultad de Medicina, pero ahora está cambiando también dentro de la Facultad de Medicina eso, porque las propias médicas muchas veces, porque bueno, es una facultad también bastante machista, hay muchas cosas... y también tiene que ver con una formación que a veces no te pones a cuestionar qué es exactamente, cuál es la situación y demás, qué amerita o no, porque ya te digo, eso llevó a que niñas de... ¿A vos te parece que una niña de 10 años tiene que ser madre? Claro, pero eso ahí tiene que... La madre, yo a mi hija le voy a decir no. Primero yo voy a educar... No vale que no la querés que la violen, pero si la violan, ¿qué hace? Porque por supuesto a los 10 años la violaron, obviamente. La violan porque seguramente la madre también no, pero te digo, no puede ser que ella por necesidad salga a trabajar y dejar confiando con un tío, con un padre, que eso a mí yo miro a mi hija y digo, a veces son violadas por los propios padres.
pero hay que ver, por eso te digo, si el padre es enfermo, ya viene y vos elegiste un marido que, como yo elegí aquella vez. Claro, el tema es que cuando las mujeres están inmersas en esa violencia, tampoco tienen discernimiento para poder darse cuenta de la situación, y tampoco podés culpar a esa mujer. No la culpo, pero yo ahora pienso diferente. En 10 años pensaba diferente, qué sé yo. Y hay muchas cosas, la verdad que hay un montón de cosas como para corregir. Por ejemplo, una nena, si ahora en las escuelas ya están enseñándole sexo a una niña. Sí, pero eso es otra lucha para... Hay muchas, pero en los colegios pero católicos... Son nenas, pero no solamente en... Pero eso le sirve justamente para... ¿Qué es una nena? Imagínate, yo a los 18 años creo que en Paraguay casi tuve, entre comillas, pero no llegué a hacer nada, pero yo dije, ay, qué horrible, qué feo. Yo nunca dije que, ay, qué horrible, qué feo, qué horrible me tocó. Dije yo no quería saber nada de hombre después. Nada, hasta que me tocó. Justamente me tocó con el padre de mi hijo eso, porque yo fui a vivir en la casa de él, me cedió su casa y él al principio no me faltaba respeto. Él me dio su cama y se dormía en un sofá. Yo digo, ay, qué buen hombre, qué claro. Yo dije, wow, así yo quiero una persona que me respete, pues yo pensé que toda la vida iba a ser así. No, claro, y bueno, ¿por qué? Porque no quería saber. A mí me costó. Bueno, pero justamente la educación sexual, primero que no es que le van a hablar como estamos hablando nosotras dos a un niña de 7 años. No es que le van a hablar así. No, pero ya. Le van a hablar de acuerdo a su edad, pero para que justamente esté alerta y no naturalice situaciones pensando que son normales cuando son abusos sexuales. Estoy de acuerdo, por ejemplo, a una niña que le diga, mira, no permite que nadie te toque tu parte íntima. Eso estoy de acuerdo, porque yo mismo le enseñaría que nadie le permite. Muchos colegios no están de acuerdo después de una ley que estuvo aprobada por unanimidad desde 2006. Eso sí estoy de acuerdo, pero que imagínate lo que está la mentalidad de ciertos lugares, porque imagínate que una ley que fue aprobada por unanimidad hace 16 años, ¿cuánto hace? Estamos pasando, Mónica. Seguiremos hablando acá nosotros, así que mis amores, una hora estoy con ustedes, espero que les gusten, así que les mando un beso enorme a todos los que estuvieron mirándonos ahí, los que nos escribieron. Yo estoy un poco lejos como para responderle y leer los mensajes, así que es que me compré mi aparatito para estar ahí, así que antes yo lo tenía acá cerquita y manipulaba, ahora no tenía el aparatito estando en el trípode. Pero yo veo que todos se acercan para leer. Claro, se acercan así. Porque no se ve, es imposible verlo. Claro, ahora es imposible para mí mirar, leerlo todo, responderlo todo, pero como siempre voy a estar respondiéndole a cada uno, así que les mando un beso enorme a todos. Mónica, muchas gracias por confiar, gracias por a vos. Gracias a vos y además por esta apertura al debate, que a veces no está bueno que la gente invite a gente con opiniones diferentes, porque a lo mejor no te sirve. Bueno, pero a mí me gusta escuchar la opinión de todos, porque gracias a Dios todos somos iguales, pensamos totalmente. diferente. Aparte yo respeto mucho incluso las opiniones contra lo que no respeto es la violencia con que la ejercen esas opinioes contrarias, que la verdad vi cada cosa que digo, menos mal que defendés la vida, porque si no llegaras a defenderla, ¿cómo sería? Claro, bueno, mis amores, espero que estén felices, bendecidos y contentos. Los quiero, les mando un beso enorme y los veo la próxima. Bendiciones.